Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Estaba hablando con mi amiga y, sin pensarlo, empecé a decir cosas muy hirientes sobre mi esposo. Pensé que no me escuchaba, pero de repente, me di cuenta de que había escuchado todo. Sin decir una palabra más, simplemente me dijo que terminaba conmigo. Hola, estoy usando una cuenta anónima porque esto es bastante vergonzoso y no quiero que mi esposo se entere de que lo estoy publicando. Él sigue mi cuenta principal, y sinceramente, prefiero que no lo descubra. Yo estoy en una situación horrible y, honestamente, no tengo idea de qué hacer. Me llamo Lisa, tengo 24 años, y mi esposo, Jack, tiene 26. Llevamos 3 años casados y nos conocimos en la universidad. Nunca imaginé que las cosas terminarían así. Supongo que todo empezó con malentendidos y decisiones impulsivas de mi parte. Pido disculpas si mi post es confuso, todavía estoy triste y aturdida. Jack siempre ha sido introvertido, mientras que yo soy todo lo contrario. Me encanta organizar fiestas, estar rodeada de gente, socializar. En cambio, mi esposo prefiere pasar las noches tranquilos en casa con un libro o una película. Aún así, él siempre apoyó mi vida social, aunque no fuera lo suyo. Pero lo llevé demasiado lejos, y ahora me arrepiento de todo. Jack siempre ha sido un poco sumiso. Odio usar esa palabra, pero es la única que encaja. Él siempre intentaba hacerme feliz, poniéndolo todo de su parte para que nuestra relación funcionara. Y yo creo que lo subestimé por eso. Asumí que nunca me dejaría, que me amaba demasiado como para enfrentarme o poner límites. Era el tipo de hombre que se levantaba temprano para traerme mi café, cancelaba sus planes para quedarse conmigo si me sentía triste y siempre priorizaba mis necesidades sobre las suyas. Era atento, amable y siempre dispuesto a hacerme feliz. Con el tiempo, empecé a dar eso por sentado. No me di cuenta de cuánto se esforzaba ni de cómo mi actitud lo molestaba. Todo empeoró cuando yo decidí que quería ser ama de casa, a pesar de que no teníamos aún hijos. Jack no dudó en apoyarme, pero yo empecé a relajarme demasiado. Dejé de hacer las tareas en casa y, cuando él llegaba del trabajo, a veces la casa no estaba en el mejor estado. La cena no estaba preparada y el lugar estaba un poco desordenado, pero él nunca se quejaba. Simplemente empezaba a hacer todo, cocinar, limpiar, encargarse de todo sin decir una palabra. En lugar de verlo como un acto de amor, empecé a verlo como debilidad. Me molestaba que fuera tan complaciente conmigo. Quería a alguien que me desafiara, no a alguien que cediera ante cada uno de mis caprichos. Así que empecé a salir más con mis amigas, disfrutando mientras Jack se quedaba en casa. Lo peor es que, además, me burlaba de él y decía cosas hirientes a sus espaldas. Hacía chistes sobre él con mis amigas, y ellas me animaban. Me decían que merecía algo mejor, alguien a mi nivel. Cuanto más me alejaba, más Jack se aferraba a mí. Trataba de reconquistarme con regalos, cenas románticas, y hablándome de nuestro futuro juntos. Pero para mí, ya era demasiado tarde. No quería a alguien que solo me adorara, quería emoción, pasión. Y él, en su intento de complacerme, solo lograba que me sintiera más lejos. Yo empecé a coquetear con otros hombres, disfrutando de la atención que recibía. Él se daba cuenta, pero nunca decía nada. En lugar de enfrentarse a la situación, solo intentaba ganarse aún más mi amor, creyendo que con suficiente esfuerzo todo se solucionaría. A medida que perdía el respeto por él, nuestros amigos también lo empezaron a hacer. No solo por las bromas que hacía sobre él, sino por la forma en que lo despreciaba frente a los demás. Rodaba los ojos cuando él hablaba, ignoraba lo que decía, y nuestros amigos lo notaban. Pronto, ellos también empezaron a tratarlo con menos respeto. Hacían chistes sobre cómo yo lo dominaba, sobre lo sumiso que era. Jack, siempre tratando de mantener la paz, solo sonreía y seguía adelante. Pero a veces, por un momento, veía en sus ojos que le dolía. Aunque rápidamente lo ocultaba con una sonrisa y un «solo quiero que estés feliz». No me di cuenta de lo que estaba haciéndole. Sus pocos amigos empezaron a alejarse, incapaces de entender por qué permitía que lo tratara de esa manera. Le decían que merecía algo mejor, que tenía que imponerse. Pero él siempre me defendía. Decía que estaba pasando por una etapa y que me amaba sin importar nada. Y cuanto más me defendía, más débil me parecía. Esto se convirtió en un ciclo del que no sabía cómo salir. Yo empecé a rodearme de personas que alimentaban mi actitud, que me decían que podía encontrar a alguien mejor que Jack, alguien más a mi altura. Mientras tanto, él se fue apagando.
Se refugiaba en el trabajo, aceptaba más proyectos, hacía horas extras. Se volvió más callado, más reservado, y evitaba los eventos sociales. Cuando salíamos juntos, se quedaba en segundo plano, dejándome ser el centro de atención. Estaba tan enfocada en mi propio mundo que no vi lo que le estaba haciendo. Ahora, mirando hacia atrás, veo lo injusta que fui. Jack merecía algo mejor. Era un esposo increíble, un hombre amoroso y generoso, y yo lo di por sentado. Mis propias inseguridades y la necesidad de validación crearon una distancia enorme entre nosotros, y terminé alejando a la única persona que me amaba de verdad. Hubo tantos momentos en los que lo falté al respeto que, aprovechando que estoy desahogándome, quiero compartir algunos con ustedes. Perdón si esto se hace largo. Todo empezó meses antes de la fiesta del vecindario, más o menos cuando empecé a alejarme de Jack. Había vuelto a conectar con algunas amigas de la universidad que se habían mudado cerca. Eran divertidas, despreocupadas, y llevaban el tipo de vida que, en ese momento, yo pensaba que quería. Una noche de viernes, Tina me invitó a una noche de chicas. En teoría, iba a ser solo una cena, pero rápidamente terminó convirtiéndose en una noche de bar y baile. Como siempre, Jack me animó a salir y disfrutar. Incluso me dio algo de dinero extra para mis gastos, y lo acepté sin pensarlo demasiado. Esa noche, por primera vez, me burlé de Jack frente a mis amigas. Impulsada por el alcohol, les conté cómo hacía todo por mí, cómo me dejaba ser ama de casa sin hijos y cómo nunca se quejaba de nada. Tina y las demás se rieron, me alentaron, y yo disfruté de la atención. A la mañana siguiente, desperté con resaca y una ligera sensación de culpa, pero, como siempre, Jack me había preparado el desayuno después de mi noche de fiesta. Me preguntó cómo me había ido, pero respondí de manera vaga, evitando entrar en detalles. Noté la preocupación en sus ojos, pero no insistió. En lugar de eso, me sonrió y dijo que estaba feliz de que me hubiera divertido y que me amaba. La culpa que sentí se transformó rápidamente en irritación, así que lo ignoré. Las semanas siguientes, seguí saliendo cada vez más con mis amigas. Jack, aunque se veía cada vez más agotado, seguía estando allí para mí. Las conversaciones entre nosotros se hicieron cada vez más cortas, y la tensión empezó a crecer. Podía ver la decepción en sus ojos, pero lo ignoraba, convencida de que nunca me dejaría. Una noche, Tina y algunas amigas vinieron a casa una noche para hacer una maratón de películas. Jack nos preparó la cena y luego se retiró a la habitación para darnos espacio. Después de unas copas de vino, la conversación giró hacia las relaciones. Tina comentó que ojalá su novio fuera tan atento como Jack, lo que llevó a más bromas sobre lo perfecto que era él. Hicieron comentarios sobre cómo Jack estaba bajo mi control, cómo hacía todo por mí sin cuestionar nada. Y, una vez más, alentada por el alcohol, me uní a la burla. Me reí de sus hábitos, de sus manías, incluso bromeé diciendo que, si le pedía que saltara de un puente, él solo preguntaría ¿de qué altura? Las carcajadas de mis amigas me hicieron sentir empoderada, aunque en el fondo sabía que estaba mal. Él probablemente escuchó todo, pero nunca lo mencionó. A la mañana siguiente, él no mencionó nada, como si nada hubiera pasado. Pero no pude evitar notar la tristeza en sus ojos. A pesar de eso, me dio un beso en la frente, me dijo que me amaba y se fue al trabajo. Sentí una punzada de culpa, pero la dejé de lado enseguida. La gota que colmó el vaso fue una semana antes de la fiesta del vecindario. Nos invitaron a un asado en casa de unos vecinos. Era un día soleado, y el ambiente estaba lleno de buen humor. Jack, como siempre, era el esposo perfecto, ayudaba con la parrilla, se aseguraba de que todos tuvieran comida y bebida, y siempre era amable y atento con todos. En un momento, la conversación cambió hacia las relaciones, y empezamos a hablar sobre cuánto se esforzaban nuestras parejas por nosotras. Quise impresionar y empecé a presumir de todo lo que Jack hacía por mí, cómo siempre cumplía mis caprichos, cómo era el marido perfecto. Las demás se rieron y comenzaron a hacer bromas sobre lo dominada que lo tenía, sobre cómo hacía todo lo que yo quería. Jack estaba cerca. Me escuchó. Y en lugar de sentirme halagada, sentí vergüenza. Pero mi necesidad de validación fue más fuerte que la culpa que empezaba a surgir. Me uní a las bromas y seguí haciendo chistes a su costa. Esa noche, al llegar a casa, Jack no dijo nada. Solo se fue a la cama y me dejó sola en la sala. Me quedé sentada allí durante un buen rato, sintiéndome, por un lado, molesta y, por otro, arrepentida. Sabía que me había pasado de la raya, pero no sabía cómo arreglarlo.
Yo me convencí de que, como siempre, él lo dejaría pasar. Que me perdonaría. Que todo volvería a la normalidad. No tenía idea de que el asado había sido la gota que derramó el vaso. La fiesta que lo cambió todo fue la fiesta del vecindario, y esa noche marcó el principio del fin. Era solo otra de esas reuniones que nuestra comunidad solía organizar. Vivimos en un vecindario muy unido, así que siempre aprovechamos estas fiestas para relajarnos, ponernos al día y pasar un buen rato. Unos días después de la última fiesta en la que Jack y yo habíamos estado, nuestros vecinos organizaron otra. Casi todo el mundo asistió, como siempre. Jack estaba en la parrilla, como de costumbre, y yo estaba con mis amigas, charlando y tomando algo. Después de un par de copas, la conversación volvió a centrarse en nuestras parejas. Naturalmente, Jack se convirtió en el tema de conversación. Mis amigas ya sabían lo mucho que él hacía por mí, y lo encontraban algo divertido. Una de ellas comentó lo afortunada que era por tener un esposo que haría cualquier cosa por mí. Yo, algo mareada por el alcohol, bromeé diciendo que Jack nunca decía que no, que siempre hacía lo que yo quería y que, a veces, parecía no tener voluntad propia. Las risas y las bromas siguieron. Mis amigas hicieron chistes sobre cómo Jack estaba dominado. Fue ahí entonces cuando noté el cambio en él. Me giré y lo vi de pie, pálido, sin una expresión en el rostro. Había escuchado todo. Él caminó hacia la mesa, me miró directamente y dijo que necesitábamos hablar. Me quedé en shock, pero lo seguí. La fiesta siguió, pero no pude dejar de sentir que todos nos miraban. De repente, Jack me miró fijamente y me dijo que esto ya no daba más. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero su cara estaba completamente seria, sin una sonrisa. Me soltó que ya no aguantaba más mi trato, ni cómo lo hacían sentir los demás. Me dijo que se iba de la fiesta, que volvería a casa, y que cuando llegara, encontraría mis cosas en la vereda. Sin darme tiempo para reaccionar, se dio media vuelta y se fue. Me quedé ahí, completamente confundida, sintiendo como todos nos observaban en silencio. No sabían exactamente lo que había pasado, pero sabían que algo grande estaba pasando. Corrí tras él, pero cuando llegué a casa, ya estaba empacando mis cosas. Le rogué que se detuviera, lloré, traté de hacer todo lo posible para tocarlo, pero era como si estuviera completamente desconectado. Ni siquiera me miró. Simplemente siguió empacando, y cada vez más rápido, hasta que terminó. Sacó mis cosas fuera de la casa y me dijo que me fuera. Al principio, me negué. Le rogué que lo reconsiderara, pero entonces me soltó que llamaría a la policía. Supe que no estaba jugando. No me quedó más opción. Cuando salí, pude sentir todas las miradas de los vecinos sobre mí. Incluso mis amigas, las mismas que antes se reían conmigo, ahora solo observaban desde lejos, como si no quisieran meterse. Nadie vino a ayudarme ni a consolarme. Caminé por la calle, con lo que pude cargar, las lágrimas cayendo por mi rostro, mi mente totalmente en shock, tratando de entender lo que acababa de pasar. Había subestimado a Jack durante tanto tiempo, convencida de que nunca llegaría a este punto. Al final, terminé en un parque cercano, aún procesando todo, y llamé a mi padre para que viniera por mí. Por suerte, no tardó mucho. Cuando le conté lo que había pasado, estaba decepcionado, pero me llevó a su casa. Llevo ya varios días quedándome con mis padres y la verdad, me siento completamente perdida. Yo he intentado llamar a Jack, pero no responde. No contesta mis mensajes. Y simplemente no sé qué hacer. Ahora, al reflexionar sobre todo, me doy cuenta de lo injusta que fui con él. Era un esposo increíble, atento y dedicado, y yo lo menosprecié una y otra vez. Dejé que mis amigas me manipularan y descuidé al hombre que más me quería. Sé que la culpa es mía. No necesito que la gente siga recordándomelo. No estoy aquí para que me insulten, sino para pedir consejos y apoyo. Se supone que esto es lo que se hace en los subreddits, ¿no? Miren, sé que arruiné todo, no necesito que me lo recuerden. Estoy intentando encontrar la manera de arreglarlo, pero no sé por dónde empezar. Vine aquí buscando orientación, no juicio. Y para responder algunas de las preguntas que han hecho, no tengo trabajo en este momento. Literalmente lo mencioné en mi primer post que está en mi perfil, así que no entiendo por qué siguen preguntándolo. No creo que mi relación haya terminado definitivamente. Aún tengo esperanza de que podamos solucionarlo. Sí, sé que necesito conseguir un trabajo y empezar a reconstruir mi vida.
Pero es difícil concentrarme en eso cuando todo lo que puedo pensar es en mi esposo. Lo extraño tanto, y me duele saber que mis acciones lo alejaron de mí. Me gustaría poder volver atrás, pero no puedo. Para los que me escriban consejos sinceros, les agradezco de antemano. Sus palabras realmente serán de ayuda en este momento tan difícil. Pero para aquellos que solo están aquí para criticar, entiendan que ya estoy lidiando con las consecuencias de mis actos. ¿No necesito más negatividad en mi vida? Estoy tratando de llevar las cosas un día a la vez, descubriendo cómo arreglar las cosas y demostrarle a mi esposo que puedo cambiar realmente. No será fácil, pero estoy decidida a hacer lo que sea necesario. Si alguien tiene consejos reales sobre cómo manejar esto, los escucharé. Comentarios. U/Anónimo 1. Ope, quiero que sepas que eres una persona especial, y te aprecio mucho por abrirte de esta manera. Todos cometemos errores y a veces las cosas se nos van de las manos sin que realmente tengamos malas intenciones. En cuanto a lo de tu marido, pienso que es importante que él entienda que esos comentarios no fueron con malicia. A veces las cosas se dicen para reír y conversar, sin pensar en el impacto que pueden tener, pero eso no significa que no haya amor ni respeto. Creo que lo que está pasando con Jack tiene mucho que ver con inseguridades de su parte. Puede que haya sentido que necesita adaptarse a lo que tú quieres y eso lo hizo más vulnerable. Me imagino que está dolido, pero también es importante que vea tu arrepentimiento y tu deseo genuino de cambiar. El amor requiere comprensión y paciencia, y si realmente ambos quieren reconstruir su relación, todo se puede lograr. Tómate el tiempo que necesites para sanar y reflexionar sobre lo que quieres para ti y para él. No te castigues más, lo importante es que ya te diste cuenta de lo que pasó y ahora estás buscando la forma de enmendarlo. Ánimo, estoy segura de que lo vas a superar y que todo va a mejorar. Y te sugiero que ignores esos comentarios negativos, porque no aportan nada positivo. Ope comentario. Gracias de verdad por tus palabras. Me ha tocado mucho leer tu comentario, porque siento que entendiste perfectamente mi punto de vista. A veces es tan fácil caer en la tentación de reírse de algo sin malicia, pero también es cierto que no siempre pensamos en el impacto que puede tener en los demás. Me siento más aliviada al saber que hay personas que entienden que no fue algo con malas intenciones. En cuanto a lo de Jack, tienes razón, sé que hay inseguridades de su parte, y yo también tengo mis propios fallos. No me esperaba que todo llegara tan lejos, pero ahora veo que fue una mezcla de cosas que, de alguna manera, se desbordaron. Estoy dispuesta a hacer lo necesario para mejorar y mostrarle que realmente me importa. No quiero que esto se convierta en algo más grande de lo que es, así que trataré de no darle tantas vueltas y enfocarme en las soluciones. Gracias por tu apoyo, de verdad. No sabes cuánto me ayuda a leer algo tan lleno de comprensión. Actualización. Ni siquiera sé por qué sigo publicando aquí. Reddit es un lugar tan tóxico, pero como no tengo otro sitio donde desahogarme, aquí estoy. Primero, quiero decir lo agradecida que estoy con mis padres. Sin ellos, probablemente estaría sin techo en este momento. Han sido mi pilar en todo esto, y sinceramente, no sé qué haría sin su apoyo. Segundo, me he dado cuenta de que todos mis amigos, incluida Tina, son falsos. Ninguno se ha puesto en contacto conmigo desde el incidente. Ni una llamada, ni un mensaje. Son personas horribles, así que los bloqueé a todos. Está claro que nunca les importé realmente. En cuanto a mi esposo, finalmente hablamos. Él está completamente decidido a divorciarse. Sé que se va a arrepentir y me va a extrañar, pero le haré lo que quiere. Y cuando vuelva, no lo aceptaré de regreso. Así que eso es todo. Todavía estoy tratando de averiguar qué hacer con mi vida. Es difícil pensar en el futuro cuando todo parece tan incierto. He enviado currículums, pero nada ha funcionado hasta ahora. Es desalentador, pero trato de mantener la esperanza. Todavía no puedo creer cómo todo se desmoronó tan rápido. Un día tenía una vida perfecta, rodeada de amigos, y al siguiente estaba completamente sola, con mi vida en ruinas. Es demasiado para procesar, y me está costando aceptarlo. A pesar de todo, estoy decidida a seguir adelante. Sé que cometí errores y estoy dispuesta a trabajar para convertirme en una mejor persona. Pero es difícil no sentirme resentida. Les di tanto a mis amigos y a mi esposo, y ahora no tengo nada. Para quienes han sido solidarios, gracias. Su amabilidad significa más de lo que imaginan. Y para quienes han sido crueles, solo espero que nunca se encuentren en una situación como la mía. Es fácil juzgar desde fuera, pero otra cosa es cuando tu vida se desmorona frente a tus ojos. Por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez.
Me estoy enfocando en encontrar un trabajo, ahorrar dinero y eventualmente tener mi propio lugar. Será un camino largo, pero estoy decidida a lograrlo. No necesito la lástima ni el juicio de nadie, solo la fuerza para seguir adelante. Última actualización. Hola, Reddit. Soy yo otra vez. Sé que dije que esa sería mi última actualización, pero sentí que tenía que compartir esto. Después de meses de leer comentarios tóxicos, dejé de venir aquí. Pero aquí está la actualización final, el divorcio ya se finalizó. Sigo viviendo con mis padres. Conseguí un trabajo, aunque lo odio y es mal pagado. Mi papá tuvo que ayudarme a conseguirlo, pero por ahora no tengo otra opción. En cuanto al divorcio, fue sencillo. La casa siempre fue de Jack, incluso antes de casarnos, así que me quedé sin nada. Como era ama de casa, recibí pensión alimenticia, pero no es mucho. No teníamos hijos, así que no hubo problemas de custodia. Intenté hablar con Jack, pero realmente terminó conmigo. Lo más triste es que parece más feliz sin mí, y eso duele. Sé que lo arruiné, y nunca voy a perdonarme por eso. No quiero seguir en Reddit. Es demasiado tóxico. Pero sentí que les debía esta última actualización. Para quienes solo mandaron odio y me dijeron que me desviviera, busquen algo mejor que hacer con su tiempo. Gracias, y adiós. ¿De verdad esta es la última vez que actualizo? Sé que había dicho que no iba a actualizar más, pero encontré algo increíble. Resulta que todas mis amigas, solteras, las mismas que se reían de mi ex conmigo, ahora están intentando quedarse con él. Me enteré cuando me encontré con una conocida del barrio, alguien con quien no hablaba mucho porque a Tina no le caía bien. Me contó todas las habladurías, aparentemente, algunas de esas amigas están ahora compitiendo por la atención de él. Lo bueno es que él no parece interesado en ninguna de ellas. Y me alegra, porque son personas horribles. Es irónico cómo funcionan las cosas, las mismas personas que contribuyeron a abrir un abismo entre Jack y yo ahora están intentando quedarse con él. Es un trago amargo, pero también una lección aprendida. Lo curioso es que, para mi sorpresa, una conocida fue increíblemente amable conmigo. No me juzgó por lo que había pasado y hasta me ofreció su ayuda si la necesitaba. Fue un alivio, es bueno saber que todavía hay personas decentes en el mundo. Sigo en este trabajo terrible, pero al menos es algo. Estoy ahorrando lo más que puedo y espero salir de la casa de mis padres pronto. Es difícil, pero estoy determinada. Jack y yo ya no hablamos. Intenté contactarlo varias veces, pero él realmente ha seguido adelante. Verlo más feliz sin mí es un recordatorio constante de lo mucho que la arruiné. Empecé terapia. Me está ayudando a reflexionar sobre mis acciones y a entender por qué me comporté como lo hice. Es un proceso largo, pero estoy comprometida a cambiar de verdad. Esta sí es mi última actualización. Estoy tratando de mantenerme positiva y enfocada en el futuro, tomando las cosas un día a la vez. Para quienes me dieron consejos constructivos, gracias. Su apoyo significa más de lo que imaginan. Para los que siguen enviando toxicidad, sigan adelante con sus vidas. Todos cometemos errores, y yo estoy haciendo lo mejor que puedo para aprender de los míos. La vida es demasiado corta para cargar con tanto odio y negatividad. Gracias. Comentario. U/Anónimo 1. Solo quiero decirte que todo lo que estás pasando no define quién eres ni tu valor. Es totalmente comprensible que estés herida, pero no dejes que estas personas te hagan sentir menos. Es obvio que esas amigas solo querían verte caer para quedarse con lo que tú tenías, y aunque ahora parezca que ganaron, la vida sigue adelante para ti. Ellas no tienen lo que tú tienes, la fuerza para seguir, la capacidad de aprender de los errores y la determinación de salir adelante. Ya verás que, poco a poco, todo esto quedará atrás. Sigue trabajando en ti misma, en tu bienestar, y no pierdas la esperanza. El amor y la felicidad no están lejos, y cuando menos lo esperes, aparecerán de nuevo. Te mereces todo lo bueno que está por venir. Ánimo, estás haciendo todo lo posible para reconstruir tu vida y eso es lo que realmente importa. U/Anónimo 2. Mira, lo que estás diciendo aquí me parece bastante bajo. Es claro que has estado buscando validación todo el tiempo, y eso solo refleja la poca autoestima que tienes. A lo largo de toda tu historia, lo único que has hecho es culpar a los demás y tratar de justificar tus acciones, cuando sabes perfectamente que lo que hiciste estaba mal. No me parece que un adulto, como tú lo eres, se deje manipular por gente tan superficial. Tu esposo sí te quería, pero tú lo golpeaste emocionalmente con tus decisiones, sabiendo que no estaba bien. Tú misma lo dijiste y lo aceptaste,
Así que no trates de hacernos creer que todo fue culpa de los demás. Es evidente que él encontrará a alguien más rápido de lo que piensas. Tú misma dijiste que era un buen hombre y, sinceramente, hay pocos hombres así. No le faltarán opciones. Y no es solo por tus amigas que ahora están detrás de él, es porque él tiene mucho más que ofrecer que lo que tú le diste. Lo más irónico es que después de todo lo que hiciste, pides que no te critiquen ni te juzguen. Pero, vamos, todo el mundo con un poco de sentido común puede ver que lo único que estás haciendo es intentar jugar el papel de la víctima. En serio, la gente que te apoya está cegada, porque no puedes estar buscando simpatía cuando eres tú la que metió la pata y destruyó tu propio matrimonio. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.